Revelado. 3 escalofriantes historias verdaderas, de ser seguido por un maldito siniestro oculto. Alejandro acababa de terminar su turno como repartidor de comida y, como siempre, los pasos pesados de su jornada lo llevaban de regreso a casa. La noche era oscura y silenciosa. Un frío gélido recorría la calle adoquinada. Cada sombra parecía ganar vida propia. Cada callejón, un rincón del horror. Esta noche, algo se sentía diferente. Una presión en el aire lo hizo mirar hacia atrás. Y ahí estaba, una figura oscura, casi invisible, desvaneciéndose cuando giraba su cabeza. ¿Qué es eso?, pensó, mientras un escalofrío le recorría la nuca. Pero, claro, era solo la fatiga de trabajar horas interminables. Sin embargo, el susurro en su mente se volvió más persistente. No estás solo. Sus latidos se aceleraban con cada paso que daba, y el sonido de su respiración se mezclaba con el crujir de sus propios zapatos sobre la piedra vieja. No podía dejar de pensar en los cuentos de violencia del barrio. Historias de personas que no regresaban a casa. A su alrededor, las ventanas mostraban solo rostros apagados, el eco de las voces de sus vecinos, que solían ser susurros tranquilos. Ahora se sentía como un juicio, murmullos de advertencias ocultas, advertencias leídas entre líneas. Y entonces, cuando una de las ventanas se abrió, un hombre apareció. Su cara era un mapa de cicatrices y miedo. «No salgas, él te está buscando», advirtió, y las palabras sonaron como un clamor en la oscuridad. Alejandro sintió su piel erizarse ante el aviso. Pero, ¿quién era el que lo buscaba? ¿Y el vecino? ¿Era de fiar? La confusión se apoderó de él mientras la figura oscura avanzaba más cerca. Cada paso que daba hacia su hogar solo hacía que el pesado sentimiento de peligro aumentara. El sonido, caótico, de una risa lejana viajó hacia sus oídos, y de repente todo se tornó aterrador. ¿Quién se ríe en la noche?, se preguntó, pero al mirar de nuevo, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Su corazón late más fuerte, y su pecho se siente como un tambor en una colmena llena de miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro se detuvo repentinamente al llegar a la esquina de su calle. Ahí estaba, inmóvil. La figura oscura lo observaba desde el final del pasillo. «¿Por qué te escondes, Alejandro?», susurró, una voz que congeló su sangre. El terror le paró el aliento. Era como si la noche hubiese cobrado vida. Su propio miedo se erguía ante él, desafiándolo a avanzar. Con cada segundo que pasaba, la figura avanzó un paso hacia él. Un grito desgarrador rompió el silencio, pero al mirar, solo vacío. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su madre enferma, mientras la figura seguía acercándose? Alejandro sintió que la respuesta estaba a un paso de distancia, pero el verdadero terror no era solo la figura oscura. Era lo que esa noche podía traer consigo. La figura oscura continuaba avanzando, cada paso resonando en el eco de la noche. Alejandro tragó saliva, sintiendo una presión creciente en su pecho, como si el aire se volviera más denso. No había forma de huir. El temor lo anclaba al suelo, y una voz en su mente le gritaba que corriese, que dejara todo atrás. Pero sus piernas estaban congeladas. «¿Por qué no avanzas? Tal vez no quieres que te encuentre».
La voz había cambiado. Ahora era burlona, juguetona. Cada palabra se deslizó como hielo en sus venas. El misterioso ser parecía bailar en la penumbra, su figura oscura parpadeando frente a él, acercándose con una confianza que le despojaba de toda esperanza. ¡No, no, no! Alejandro se forzó a moverse, a dar un paso atrás, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de terror. Recordó las historias de su madre sobre las criaturas que se alimentaban del miedo, que se deleitaban en la desesperación de sus víctimas. «No me llevarás», murmuró, su voz un susurro tembloroso, que ni siquiera él podía escuchar. De pronto, la figura se detuvo. Un frío penetrante llenó el aire, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Podía escuchar su corazón retumbando, como un tambor en medio de un abismo sin fin. La figura estaba esperando. ¿Esperando qué? El silencio era ensordecedor, y en ese instante de quietud, la risa lejana volvió, mucho más cercana, casi sobre su hombro. No puedes esconderte de la verdad, Alejandro. Solo tú sabes lo que hiciste. La voz se convirtió en un murmullo que se arrastró como una sombra, dejando un reguero de miedo en su mente. Recordó lo que había hecho la semana anterior, aquel incidente en el que se sintió impotente, y de pronto, la figura ya no le parecía tan ajena. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, el eco de su propia voz rebotando contra las paredes de piedra fría que lo rodeaban. La figura sonrió sin mostrar dientes, una mueca grotesca que le hizo estremecerse. «Tu vida es un juego, un entramado de decisiones, y tus decisiones, Alejandro, son las que te llevaron a mi puerta». En un arranque de valentía, él gritó: «Nunca será un juego. No le haré daño a mi madre ni a mí mismo por un monstruo como tú». Pero al pronunciar esas palabras, un sudor frío le cubrió la frente, mientras que el silencio respondió, como si la muerte misma estuviera esperando su próximo movimiento. La figura dio un paso más, y todo el aire alrededor de Alejandro pareció apagarse. La desesperación comenzó a consumirlo, mientras un murmullo surgía nuevamente, un eco de su propio miedo, proyectándose de vuelta hacia él. Es tarde para arrepentirse, pero aún no es tarde para saber. La voz era ahora un eco de lo que él mismo había dicho en su mente, un recordatorio constante de su culpa. Antes de que pudiera reaccionar, la figura avanzó tan rápido que Alejandro no pudo evitarlo. En un instante, la oscuridad lo envolvió. No había luz, no había sonido, solo un profundo vacío que devoraba todo lo que había en su ser. Su corazón palpitaba con la más pura desesperación, y su mente corría, tratando de entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué él era el elegido en esta macabra casa? Pero entonces, un último susurro atravesó la opaca oscuridad. «Hemos comenzado, Alejandro». Y no hay vuelta atrás. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una caída interminable, que no sabía si terminaría. Y la pregunta se instaló en su mente. ¿Qué es lo que realmente había desencadenado? ¿Quién era el verdadero monstruo en esta historia? Y cuando estaba a punto de ser tragado por la oscuridad, una luz brilló brevemente, iluminando la figura y revelando algo que hizo que el terror volviera a florecer en su pecho. En un instante, supo que quizás a esta criatura le gustaba aún más jugar con él de lo que había imaginado. La caída pareció interminable, una sensación de vacío que desgarraba cualquier atisbo de esperanza. Alejandro luchaba por entender su entorno. Sus pensamientos giraban como un torbellino, atados a la figura oscura que ahora se mofaba de él. La luz breve lo había despertado, pero solo había hecho que su pánico creciera. «¿Dónde estás? ¡Muéstrate!», gritó, su voz resonando en la nada. El eco de sus palabras se disipó en la oscuridad. Sin embargo, la risa continuó,
retumbando justo detrás de él. Era una melodía discordante, llena de gozo cruel, y cada risa llegó como un puñal que perforaba su piel. Era como si la criatura se alimentara de su miedo, una fuente inagotable. Finalmente, el desamparo de la caída se desvaneció, y Alejandro se encontró de pie, sobre una superficie que se sentía extrañamente familiar. Cuando sus sentidos comenzaron a calibrarse, se dio cuenta de que estaba en el salón de su propia casa, aunque la iluminación era tenue, casi como si el sol se hubiera negado a entrar. Sin embargo, la atmósfera era densa, una opresión en el aire que le hacía sentir que todos los rincones de la habitación guardaban un secreto oscuro. El corazón de Alejandro se aceleró. El ambiente estaba cargado de una inquietud palpable, como un susurro que serpenteaba entre las sombras. Miró a su alrededor. Cada objeto parecía tener vida propia. El reloj en la pared se movía con un tic-tac extraño, a destiempo, como si desafiara la realidad del tiempo. Era un juego, así que este es tu refugio, murmuró la voz. Ahora más clara, más cercana. Alejandro sintió que una fría mano de terror le acariciaba la nuca. Un lugar donde te sientes seguro. Pero, ¿qué pasa si no es tan seguro como crees? La figura apareció de nuevo, en una esquina oscura. Su rostro oscuro, pareciendo absorber la luz misma. Los ojos, dos agujeros horrendos, brillaban con un resplandor maligno. ¿Te gustaría jugar un juego, Alejandro? Quizás uno que te haga recordar. El pánico le paralizó las extremidades, mientras el monstruo comenzaba a avanzar. Su movimiento lento, pero seguro. No, por favor. Alejandro retrocedió, pero en su mente, las palabras de su madre volvieron a resonar. Las criaturas se alimentan del miedo. Nunca muestres tu debilidad. No estás listo para enfrentarte a tu pasado. ¿Recuerdas lo que pasó aquella noche, en el camino de regreso? No es así. La voz era como un susurro siniestro que flotaba en el aire, pero en su interior, Alejandro sabía que quería huir, que cada palabra de la figura era una trampa diseñada a medida para despojarlo de su cordura. ¡Cállate!, gritó, la voz llena de rabia y miedo, pero la criatura rió. Un sonido que resonó a través de la casa, como un trueno. ¿Cuál es el problema? Solo estoy recordando lo que ya sucedió. Es parte del juego. Y este es solo el principio. Con cada palabra, el entorno comenzó a transformarse. Las paredes se acercaban. El aire se tornaba más pesado. La habitación se cerraba como un abrazo mortal. No quiero jugar. Alejandro se encontró casi llorando, el terror erizando su piel. Pero el juego ya comenzó, y ya no hay forma de detenerlo. Todo se remonta a ti, Alejandro. Tu verdad va a salir a la luz. En un último intento desesperado, Alejandro buscó la salida, la única salida, pero todo a su alrededor se sentía como un laberinto extendido de su propio miedo. La voz resonaba en su mente, amplificando sus dudas y culpa, hasta que sintió que iba a explotar. ¿Qué es lo que quieres de mí?, se preguntó una vez más, pero ya sabía que la respuesta lo haría temblar. Sin embargo, algo en él se encendió, una chispa de rebelión. Justo antes de que un grito desgarrador escapara de sus labios, la figura se abalanzó sobre él. La oscuridad se arremolinó y, en un instante, Alejandro comprendió que lo que había desencadenado no era solo un juego de su mente, sino una batalla por su propia existencia. El último eco se desvaneció y, en un impulso, Alejandro se aferró a la única verdad que le quedaba. No solo debía enfrentarse a la figura oscura, sino también a los fantasmas de su propio pasado. No estoy solo, pensó, antes de que el terror finalmente lo envolviese una vez más. Y en ese preciso instante,
La oscuridad reveló un nuevo rostro, uno que nunca habría imaginado. ¿Qué secretos ocultaba realmente la criatura? ¿Quién era su verdadero enemigo? La risa resonaba en la habitación, envolviendo a Alejandro como un manto húmedo de desesperación. No podía moverse. Sus piernas estaban ancladas al suelo frío, igual que su corazón, atrapado en un desasosiego que crecía sin límites. La figura oscura se acercaba lentamente, sus ojos profundos como abismos, capaces de devorar cualquier destello de luz que se atreviera a cruzar su camino. «Ven, ven, Alejandro», susurró la voz, como si cada palabra fuera un veneno que goteaba en su mente. «Es hora de que exploremos tu historia, la verdadera historia». Las paredes comenzaron a vibrar y se desdibujaron, transformándose en imágenes borrosas, de recuerdos inquietantes. Escenas de su infancia acudieron a su mente, sombras de amigos perdidos, risas ahogadas, y una noche que siempre había querido olvidar. La figura siniestra se mantuvo a su lado, como un espectador macabro. «Nunca pudiste escapar, ¿verdad? Siempre llevaste tus miedos contigo», continuó la criatura, su voz un eco que multiplicaba sus inseguridades. «Te he estado observando. Cada decisión, cada error, todo está aquí, en este lugar». De repente, Alejandro se vio de pie en su colegio, rodeado de rostros conocidos, pero ya no eran amigos. Sus miradas eran frías, burlonas. «¿Recuerdas lo que te hicieron? ¿Lo que no pudiste evitar?», preguntó la voz, burlándose. Las risas se intensificaron, convirtiéndose en gritos que perforaban su mente, cada uno un latigazo a su conciencia. «¡Basta!», Alejandro gritó, cubriendo sus oídos con las manos, pero no había forma de escapar del torrente de recuerdos. Se vio en la esquina del gimnasio, enfrentándose a un grupo de chicos. La violencia, la traición, la impotencia, todo volvió a él con una fuerza arrolladora. La figura cabalgaba sobre sus recuerdos, disfrutando del tormento. Ellos debían pagarlo, y tú lo sabes. La voz era un susurro, pero resonaba con una fuerza que lo hacía temblar. Las imágenes se desvanecieron, y dejó de ver el gimnasio, solo para ser arrastrado hacia un lugar más oscuro, más aterrador. Ahora se encontraba en un bosque denso. La niebla envolvía los árboles, como un abrazo maligno. Cada susurro del viento le recordaba que no estaba solo. La criatura lo guiaba, y después de un instante de terrorífico reconocimiento, comprendió que podía oír esos susurros. Eran ecos de voces perdidas, almas atrapadas en un ciclo interminable de dolor. No todas las almas tienen paz, Alejandro. Algunas están destinadas a vagar, y tú eres una de ellas. Una sombra rasguñó su rostro, como una brisa helada. La angustia lo invadió de nuevo. Había sido parte de esto, parte de ese ciclo desgarrador. «¿Qué deseas de mí?», Alejandro les suplicó a las sombras que se retorcían a su alrededor. «Que elijas. Puedes unirte a ellos o pelear. Pero recuerda, si decides enfrentarte al pasado, no saldrás indemne. Enfrentar la verdad duele». Los sonidos del bosque crecieron, y la niebla se espesaría aún más, oscureciendo sus opciones. Alejandro tomó una respiración profunda, tratando de calmar su temblor interno. Sentía que algo se rompía en su interior. La mezcla de miedo y coraje rebotaba en su pecho. Yo no puedo rendirme», se escuchó murmurar, y en ese mismo instante, un grito desgarrador atravesó el silencio. Un sonido que retumbaba en su cabeza. Había algo más que se acercaba, algo verdaderamente aterrador. La criatura sonrió, y sus ojos brillaron con una anticipación maliciosa. El ciclo de tormento prometía su fin, pero solo con un alto precio. Valdría la pena arriesgarlo todo para confrontar sus demonios. Alejandro se quedó parado en la encrucijada,
sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Y justo cuando pensaba que todo llegaría a un clímax, un temblor sacudió el bosque y una nueva sombra emergió de la niebla. Un grito de guerra resonó en la oscuridad, invitándolo a la confrontación que podría cambiarlo todo. ¿Podría Alejandro enfrentarse a su mayor miedo o sucumbiría ante la verdad revelada? La sombra que emergió de la niebla era una figura imponente, casi más oscura que la misma oscuridad que la rodeaba. Su forma se definía en los contornos de algo humano, pero sus ojos, dos pozos de desesperación, brillaban con una malevolencia que hacía que el aire a su alrededor se volviera irrespirable. ¡Alejandro!, gritaron las voces desde el bosque, un coro de almas perdidas, sus susurros ahora convertidos en lamentos desgarradores. ¿Acaso no lo ves? Todo empieza y termina contigo. La criatura a su lado se deleitaba en su angustia. Atraído por la culpa, por la tristeza, has estado corriendo de ti mismo, pero aquí no hay escapatoria. Su risa era como el crujido de ramas secas, alarmante y burlona. Alejandro sintió sus piernas temblar, la niebla retorciéndose como serpientes alrededor de su cuerpo, pero en su interior algo comenzó a arder. La rabia y el miedo se entrelazaban, forjando un nuevo tipo de coraje. A partir de ese momento, supo que tenía que enfrentarse a aquello que había evadido toda su vida. «No dejaré que me controlen más», gritó, y su voz reverberó entre los árboles, resonando con una fuerza desconocida para él. Sin embargo, la reacción no fue la que esperaba. La sombra emitió una risa gutural, y las almas perdidas comenzaron a fluir hacia él, tomando forma, convirtiéndose en rostros familiares, en aquellos que había ido dejando atrás, los que siempre lo habían seguido. «¿Recuerdas esto?», susurró una voz angelical, casi infantil. «La última vez que te enfrentaste a nosotros, dijiste que no tenías miedo». La figura de un niño apareció, con su mirada triste y reprochadora. «¡Basta!», Alejandro chilló, protegiéndose de su propia memoria. La visión del rostro del niño, tan inocente y a la vez lleno de muerte, lo golpeó con fuerza. Él había sido responsable, había permitido que su pasado lo definiera, pero ahora estaba decidido a dar otro paso, aunque no sabía cuál sería el costo. La niebla se aglomeró, transformándose en una nube oscura que lo envolvía. El aire se volvió pesado, y el rostro del niño se distorsionó en un grito aterrador, una súplica por justicia que resonó en sus oídos. «Enfrenta tu verdad, o te quedarás atrapado aquí para siempre», con cada latido de su corazón. Alejandro sintió el impulso de irse, de huir una vez más, pero visualizó su infancia en su mente. Cada error, cada traición, cada grito de pérdida, y entendió que no podía seguir corriendo. «Debo aceptar que los perdí, que soy parte de esto. Estoy listo», murmuró. Las sombras titubearon, y el bosque pareció estar en calma. Por un breve instante, la criatura sonrió, su cara distorsionándose en una máscara de complacencia. «Entonces, que así sea. Veremos cuán fuerte es realmente tu voluntad». De repente, la niebla se rompió, como si un portal se abriera en el aire helado y lo arrojara a un nuevo lugar. Alejandro se encontró en un vacío abismal, donde el eco de sus propios gritos reverberaba. En cada dirección había un camino, pero todos estaban cubiertos por sombras, que parecían querer devorarlo. «Elige, Alejandro. Tus miedos están esperando», dijo la voz oscura, más potente que nunca. Mientras comenzaba a avanzar hacia uno de los caminos, un eco conocido lo detuvo. Era el sonido de sus propios pasos, pero no eran los únicos. Había algo más, algo que lo seguía. Se volvió, pero no había nada, o solo eso creía.
Lo que no sabía era que lo realmente aterrador aún estaba por venir. Aquella sombra que se había formado tras él, aunque invisible, era el reflejo de sus acciones pasadas, lanzándose a la confrontación definitiva. A medida que avanzaba por el sendero, el suelo comenzó a moverse. Alejandro supo que el tiempo se estaba acabando. La pregunta latente flotaba en el aire. ¿El enfrentamiento lo liberaría o lo atraparía aún más entre las sombras de su memoria? El eco de sus pasos resonó con un nuevo grito desgarrador, y una energía oscura surgió detrás de él. Sin un segundo de duda, Alejandro miró hacia atrás, y lo que vio lo dejó paralizado. La verdadera forma de su tormento se acercaba, y esta vez no había vuelta atrás. Alejandro sintió que el aire se le escapaba al ver la sombra tomando forma detrás de él. Era una manifestación de sus miedos, sus culpas, un monstruo que había alimentado durante años. El rostro amorfo se retorcía y cambiaba con cada paso, como un espejo que reflejaba sus más oscuros secretos. «¡No, no, no!», gritó, su voz entrecortada por el pánico. Sin embargo, cada palabra parecía perderse en el abismo, ahogada por sus propios gritos internos. La sombra avanzaba, y él podía sentir su aliento helado acariciándole la nuca. Era el final de los tiempos para él, o el inicio de algo más. Retrocedió, buscando una salida, pero no había caminos claros. Las sombras danzaban a su alrededor, envolviéndolo en su abrazo espectral. «Elige, Alejandro», resonaba la voz omnipresente. «¿Qué será tu verdad? ¿El temor o la culpa?». Con la cabeza repleta de recuerdos asfixiantes, la imagen del niño apareció de nuevo ante él, esta vez más nítida. «¿Por qué no peleaste por nosotros?», preguntaba, en un tono que hacía quebrar el corazón. Alejandro cerró los ojos, incapaz de soportar la culpa, pero al mismo tiempo sintiendo que debía enfrentarse a ese pasado. «Está bien», murmuró. El sonido era casi un susurro. «Voy a confrontar lo que soy». La sombra titiló, como si su resolución la hubiese debilitado. Pero el momento de claridad fue efímero. Un poderoso estremecimiento recorrió la tierra, y el eco de una risa burlona resonó a su alrededor. La sombra se liberó, y de repente, rostros familiares comenzaron a salir de ella, distorsionados por el dolor. Cada sonrisa conocida se transformó en una mueca, cada mirada en un reproche. Eran amigos, familia, voces que él había perdido en el camino. «Te lo advertimos, murmuraban, entrelazándose en un coro de terror. Alejandro sintió que su pecho se comprimía. «¡No así!», gritó, sus brazos levantándose como si pudiera ahuyentar sus recuerdos. Pero, en lugar de desvanecerse, la sombra creció, alimentándose de su miedo. Los rostros avanzaban, uno a uno, extendiendo manos que parecían hechas de humo y recuerdos. Se sentía abrumado, atrapado en un mar de culpas que lo jalaba cada vez más hacia el fondo. «Decídete, no puedes escapar», rugió la voz, más fuerte que nunca, haciéndolo tambalear. Alejandro sabía que si no elegía, se perdería. Consumiría por su propia oscuridad. Con una determinación renovada, se levantó. «Estoy aquí. Me enfrentaré a ustedes». Llevó su voz a los confines del vacío. La sombra se detuvo, titubeando por un momento. Pero Alejandro también dio un paso hacia adelante, un paso junto a su propio dolor, hacia la figura que se erguía frente a él. El eco de sus palabras comenzó a retumbar, resonando en su mente. Se sentía diferente, el miedo seguía ahí, pero había un nuevo fuego ardiendo en su interior. «Vengo a reconciliarme, vengo a liberarme», afirmó con firmeza, justo cuando las sombras comenzaban a oscilar. El suelo bajo sus pies vibraba, y el aire se tornó electrizante. Sin embargo, en esa misma intensidad, algo aún más aterrador se manifestó.
Un grito ensordecedor surgió del abismo, y las sombras se abalanzaron sobre él. Un vasto mar oscuro de perdición. Con un último vistazo a las figuras que lo observaban, sintió que el tiempo se deslizaba. «¡Acepto mi verdad!», gritó, y el eco de su voz se hizo uno con el del abismo. Al instante, la sombra que lo rodeaba tembló, y con un estallido ensordecedor, la oscuridad comenzó a desgarrarse. Pero antes de que pudiera percibir los cambios que se avecinaban, algo aún más siniestro se filtró a través de las rendijas de su valentía. Una risa familiar, pero distorsionada, se mezclaba con el eco que resonaba en su mente. ¿Te atreverás a conocer la verdad sobre lo que dejaste atrás? A medida que la niebla se cerraba una vez más, Alejandro se preguntó si realmente estaba preparado para lo que vendría. Mientras se sumergía en la oscuridad, una pregunta lo acechaba. ¿Sería la verdad su salvación o su condena? El ruido ensordecedor se desvaneció, dejando a Alejandro en un abismo de silencio inquietante. La oscuridad que lo rodeaba parecía palpitar, como si la misma sombra esperara algo de él. Su corazón latía con fuerza, y el sudor frío recorría su espalda. La incertidumbre, aquella compañera silenciosa que siempre lo había atormentado, se hacía más palpable, más pesada. «¿Qué es lo que dejé atrás?», se preguntó. La voz de sus pensamientos resonando en la atmósfera cargada. Volvió a mirar a los rostros distorsionados, ahora más difusos, como si el tiempo hubiera comenzado a desdibujar sus contornos. Uno de ellos, el más cercano, se acercó. Era un amigo de la infancia. Su mirada, un espejo de decepción. «No podrás escapar de lo que has hecho», decía, mientras el aire se tornaba helado alrededor de Alejandro. Nervioso, dio un paso atrás, pero se encontró con una pared de oscuridad. El terror se apoderó de él nuevamente. «No, no quiero esto». Su grito quedó atrapado en la inmensidad del vacío, como una mariposa atrapada en una telaraña. La sombra avanzó hacia él, y, por un instante, sintió que el mundo a su alrededor se desmaterializaba, como si fuera un eco en un túnel sin fin. Pero un destello de determinación emergió en su interior. «No puedes controlar mi vida, no más», le dijo a la sombra, sus palabras resonando con una fuerza desconocida. A medida que hablaba, los rostros comenzaron a desvanecerse, y la risa burlona que lo había asediado también se atenuaba. Alejandro sintió el poder de su decisión fluir a través de él, una luz tenue que desafiaba la oscuridad. De repente, un nuevo sonido apareció, un susurro sibilante que parecía escabullirse entre las sombras. «Eres un cobarde, Alejandro. Nunca serás suficiente», decía una voz suave, pero cargada de desprecio. Él cerró los ojos, recordando momentos pasados, llenos de miedos e inseguridades. Cada fracaso, cada decisión errónea que lo había llevado hasta aquí, y cada advertencia de aquellos a los que había fallado, se volcaban sobre él, aplastando su nueva resolución. «¡Basta!», gritó, y un temblor recorrió el suelo, como si el propio mundo estuviera respondiendo a su grito. Pero la voz continuaba, impregnando la atmósfera de una desesperanza insidiosa. «No puedes huir de tu verdad. Tu maldad nunca se irá». La tensión aumentaba, y Alejandro comenzó a sentir que no podía sostener la confrontación mucho más tiempo. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de resistencia ardía. Sabía que debía descubrir qué había detrás de todas esas sombras. Con un profundo aliento, abrió los ojos, listo para ver la verdad. La oscuridad pareció palpitar, y de ella emergió una figura familiar y aterradora. Su niño, aquel ser que había jurado proteger y que solo había dejado de lado. Su rostro ya no era una mueca, sino una expresión serena. «Debes recordar, solo así podrás liberarte».
decía con una dulzura casi etérea. Mientras la sombra se retiraba, abriendo su camino, Alejandro dio un paso audaz hacia adelante. ¿Qué tengo que recordar?, preguntó, su voz más firme y clara que nunca. En respuesta, el niño levantó la mano hacia la parte más oscura del abismo. Aquí es donde todo comenzó. ¿Tienes el valor para enfrentar la verdad que has olvidado? Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo. Cada fibra de su ser quería retroceder, pero sabía que continuar era su única opción. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentró en la penumbra, sintiendo que la luz del hombre que era estaba por desvanecerse por completo. Así, el eco de las risas y susurros lo siguió, mientras se sumergía en el misterio de su propio pasado. El abismo lo esperaba, y él estaba decidido a desentrañar los secretos que lo habían atormentado. ¿Serás capaz de afrontar la verdad, o te perderás en la oscuridad de tu propio miedo?, resonaba en su mente, mientras las sombras formaban un agujero en el suelo, un remolino que prometía respuestas. ¿Sería esa la clave para liberarse o el final de su acuerdo con lo siniestro? La oscuridad lo envolvía, y a medida que Alejandro avanzaba, el aire se volvía más grueso, como si estuviera nadando en un líquido pegajoso. Las sombras parecían cobrar vida, meciéndose a su alrededor, susurrando secretos de angustia y miedo. El niño, su niño, lo guiaba con esa mano etérea, pero Alejandro no podía evitar la sensación de que el abrazo de la penumbra lo quería arrastrar. Cada paso provocaba una reverberación en el suelo, un eco de sus propias inseguridades. «¡Recuerda!», la palabra resonaba en su cabeza, convirtiéndose en un mantra atormentador que debía recordar. Cada intento de aclarar la mente lo acercaba más a la pesadilla que había dejado atrás. Cuando sus ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad, vislumbró figuras distorsionadas, como sombras conectadas por hilos invisibles. Eran rostros familiarmente aterradores, cada uno representando una parte de su pasado. Una risa lejana comenzó a surgir, la misma risa que lo había perseguido, que lo había llevado, poco a poco, hacia esa oscura espiral de autodestrucción. «¡No, no, no!», gritó, pero su voz sonaba apagada, ahogada por el aliento frío que llenaba el espacio. La figura de su niño surgió nuevamente, esta vez más clara, como un destello de luz en medio de la tormenta. «Eres más fuerte de lo que crees, Alejandro. Esa realidad no te define si decides confrontarla». Un nuevo murmullo lo rodeó, como si las sombras protestaran, resentidas por su desafío. «Siempre has sido un cobarde», enfatizó una voz que le heló el alma. Retrocedió de golpe, tropezando sobre el suelo irregular. Sentía que esas sombras lo empujaban hacia un abismo de desesperación. El niño lo miró, sus ojos grandes y tristes. «Recuerda cómo fue, cómo te sentiste. Solo así podrás luchar». Con esa instrucción resonando en su mente, Alejandro se vio obligado a enfrentar sus recuerdos. Imágenes comenzaron a surgir. Su hogar, donde las risas se apagaron, los gritos que habían marcado el fin de su inocencia, momentos donde su vulnerabilidad había brillado a través de un cristal roto. Con cada recuerdo, la presión de las sombras aumentaba, como si la oscuridad misma intentara atraparlo. Había algo en esos momentos que lo llamaba, algo que se presentaba como la clave de su tormento. Sin pensarlo, empezó a avanzar hacia esa luz, hacia lo que había olvidado. De pronto, se detuvo. Un grito desgarrador, su voz, resonó en el abismo. «¿Por qué no me escuchaste?». Era el eco de su propio sufrimiento, una mezcla de culpa y dolor que lo abrumaba. Bajo sus pies, el suelo empezó a temblar, las sombras girando en un torbellino frenético. «¡Recuerda!». A cada palabra del niño, la oscuridad en torno a él parecía despegarse,
como una tela rasgada en un viento violento. Alejandro vio fragmentos de personas, de oportunidades, de momentos en que su corazón había tenido la valentía de amar y de fallar. La luz brilló más intensamente y, mientras intentaba asirla, sintió que algo más se deslizaba a su alrededor. Una figura oscura emergió, más tangible que las sombras. Era él, el Alejandro que había dejado atrás, el que había caído, el que había renunciado a todo. ¿Qué quieres?, preguntó, temblando. La figura sonrió, una mueca siniestra que condenaba su existencia. Lo que quieres, Alejandro, lo que siempre has querido, libertad o perdición. El niño dio un paso hacia adelante, tratando de acercarse a la figura oscura. No dejes que la sombra hable, solo tú puedes decidir. Las paredes del abismo comenzaron a cerrar. El tiempo se apretaba, y Alejandro estaba en medio, con una elección aterradora por hacer. La oscuridad se inundó de risas y gritos, una cacofonía que lo atravesaba. Alejandro sintió el peso de sus decisiones, la carga de sus miedos, y comprendió. Debía elegir entre enfrentarse a su pasado o dejarse consumir por la sombra del que había sido. ¿Tendría el valor para enfrentarse a esa figura o se perdería para siempre en el eco de su propia oscuridad? Las risas se intensificaron, desvaneciéndose en un grito ensordecedor que lo atravesó. El abismo no era un final, sino un comienzo. ¿Lograría Alejandro abrazar su verdad o se perdería en el laberinto de sus propios demonios? Alejandro sintió que el tiempo se alargaba. Cada milésima de segundo se convertía en una eternidad. La figura oscura frente a él se movía como una sombra viva, riendo de su angustia, disfrutando de ese momento de indecisión. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué no habrías de elegir la libertad?, preguntó. Su voz un susurro cargado de desprecio. Nada de lo que has hecho importa. Lo que está en juego es tu felicidad. Calla. Alejandro trató de gritar, pero su voz se desvanecía. En cambio, los ecos de su propia vida se apoderaron de su mente, las decisiones equivocadas, las palabras no dichas, el amor que había dejado escapar. Cada recuerdo era un clavo más en su ataúd emocional. Las sombras comenzaron a acercarse, rozando su piel con frialdad. Sentía que le drenaban la voluntad. Esto es solo un juego, dijo la figura oscura, extendiendo la mano hacia él. Dame tu miedo, tus dudas. Solamente yo puedo liberar tu alma de esa carga. El niño lo miró, y una mezcla de miedo y esperanza brilló en sus ojos. No lo hagas, papá. Eso no es lo que necesitas. Recuerda quién eres. No dejes que te engañe. Alejandro titubeó. Las palabras de su hijo eran como un ancla, pero la tentación de sucumbir a esa oferta lo llenaba de desespero. La oscuridad a su alrededor se retorcía, llamando a su nombre en un murmullo discordante. Eres débil. Siempre lo has sido. Resonaron las voces de sus temores. Nadie te salvará. Alzó la vista y encontró el rostro de su niño, lleno de compasión. Alejandro, confía en ti mismo. Lucha. El eco del grito del pequeño atravesó el abismo, y algo en su interior comenzó a despertar. Con un impulso, se lanzó hacia la figura, dispuesto a enfrentarla. La luz que había buscado brillaba en sus manos. Una sensación cálida, reconfortante. Eres nada sin mí, aulló la sombra con rabia. Pero Alejandro no iba a retroceder esta vez. Eres mi pasado, pero no mi futuro, declaró. Su voz resonando con fuerza, sintió que la luz lo envolvía, protegiéndolo de las sombras que intentaban asirlo. La figura oscura se retorció, su expresión se tornó furiosa. No puedes escapar de mí. Eres un prisionero de tus propios demonios. No, soy más que eso. En un instante de claridad, Alejandro dirigió su mano hacia la oscuridad.
enfocándose en todos esos momentos que había querido olvidar. La luz brilló y se expandió, arrastrando consigo el peso de sus miedos y culpa. Las risas empezaron a desvanecerse, pero el abismo seguía temblando, como si estuviera a punto de colapsar. Esa figura oscura, ahora impotente, intentó contraatacar, pero el brillo era demasiado potente. «¡Te arrastraré conmigo!», gritó. Pero Alejandro se aferró a su hijo, sabiendo que no podía flaquear. La luz estalló en un torbellino de energía purificadora, y entonces todo se volvió cenizas. De repente, la oscuridad se desplomó, como un monstruo que finalmente había sido derrotado. Alejandro sintió un alivio indescriptible, pero antes de que pudiera celebrar su victoria, una sombra se deslizó por el suelo, rasguñando su talón. «¡Esto no ha terminado!», resonó una voz familiar detrás de él. Alejandro se giró violentamente. Su corazón se detuvo. En la penumbra, una nueva figura emergía, y los ojos del que había sido su reflejo brillaban con una malignidad escalofriante. «He regresado. Estás lejos de ser libre. Aquello que no confrontas siempre volverá». El terror encarnizado se apoderó de él, y Alejandro supo que su batalla apenas comenzaba. La luz que había iluminado a Alejandro se desvaneció rápidamente, dejando en su lugar un abismo aún más oscuro y aterrador. La nueva figura se acercaba, y con cada paso, sus palabras reverberaban en el aire, llenas de un desprecio helado que le cortaba el aliento. «Creías que te podrías deshacer de mí con un simple destello de coraje. Soy la esencia de tus fracasos, el eco de cada oportunidad que dejaste escapar». Alejandro se encontró paralizado por la comprensión. Este nuevo rostro oscuro, tan familiar y a la vez tan repulsivo, era una manifestación de todo lo que había temido enfrentar. Lo que había dejado atrás no se limitaba a las sombras de sus recuerdos. También eran los fracasos que había permitido engullirlo. Cada decisión que lo había alejado de su verdadero yo. «No, no puede ser», alcanzó a murmurar, atrapado entre la desesperación y la furia. «Así es, Alejandro, me necesitas, porque soy la clave para tu supervivencia. Sin mí, no puedes avanzar». Su propia voz gritó en su mente. «No, no necesito tus mentiras». Las palabras eran un baluarte de lo que había luchado por creer, y, sintiendo un renovado impulso, reunió todas sus fuerzas. Mientras el nuevo ser oscuro se acercaba, algo en él comenzó a despertar. Recordó a su hijo, las risas adorables, los momentos de alegría que llenaban su vida de significado. «Nunca estaré solo», exclamó, y aunque su voz temblaba, había un tono de determinación que resonaba en el eco de sus palabras. Un calor palpable se esparció a su alrededor. Era la luz interna que siempre había estado ahí, esa parte suya que se había mantenido inquebrantable a pesar de la oscuridad. «Tu poder no depende de mí», dijo la figura oscura, aunque en su voz había un ligero titubeo. «Eres un niño asustado, jugando a ser un hombre». «No, soy un hombre que ha aprendido a enfrentar su miedo, y no me detendré ante ti». Alejandro dio un paso hacia el frente, la luz en su interior brillando intensamente, casi como si lo convocara ante la sombra de su debilidad. «¿Qué vas a hacer? Luchar contra tus propios demonios. Ese es el juego más cruel». La figura rió burlonamente, pero Alejandro sentía que su seguridad comenzaba a decaer, como un castillo de naipes al soplido de un viento violento. «Ese juego terminó. Estoy aquí para acabar con tu manipulación». Con esas palabras, se lanzó hacia adelante, la luz radiante envolviéndolo como una armadura. La sombra contra la que se enfrentaba parece oscilar, como si la brillantez pura de su determinación la estuviese quemando. La figura oscura giró en círculos, reptando por el suelo,
No puedes, Alejandro. Nunca lo podrás. ¿Quién crees que eres? Enfrentándome. Con un gesto dramático, Alejandro extendió sus manos. Soy un guerrero. Soy un padre. Soy lo que he decidido ser, y no lo que determinadas decisiones me han hecho. La luz explotó en una ráfaga intensa, iluminando la penumbra que los rodeaba. ¡No! Chilló la figura, sus gritos resonando como un eco aterrador. Alejandro avanzó, decidido. La sombra empezaba a desvanecerse, su forma distorsionándose, desnudando las grietas que se manifestaban en su oscuro espíritu. Finalmente entenderás. Y con esas palabras, la figura se desmoronó, como si el aire se hubiera deshecho en un instante. La noche oscura se evapó, dando paso a un amanecer tenue que reflejaba los primeros rayos de luz. Alejandro se encontró de pie, su ser vibrante y ligeramente envolvente. Había enfrentado y derrotado a sus peores miedos, a la sombra que le había perseguido por tanto tiempo, pero también se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de haber terminado. Los ecos de su pasado siempre estarían con él, pero ahora eran parte de un ciclo sanador. A su lado, la figura de su niño sonreía, luminoso y pleno. ¿Ves? Te liberaste de la carga del miedo. Pero recuerda, papá, la verdad es un viaje continuo. La vida siempre te desafiará a ser mejor. Nunca olvides que siempre puedes elegir. La luz del amanecer brilló con todo su esplendor, y Alejandro supo que aunque el camino por delante sería difícil, estaba listo para enfrentarlo. Con esperanza renovada, caminó hacia adelante, dejando atrás las sombras de su pasado y permitiendo que la luz guíe su futuro. Y así, con cada paso que daba, construía no solo un nuevo camino para sí mismo, sino un legado de coraje para su hijo y para todos aquellos que alguna vez lucharon con la oscuridad. La verdad ya no le asustaba, la abrazaba, porque había aprendido que al final el verdadero monstruo siempre había sido el miedo. Ahora, necesitas suscribirte ahora mismo si quieres descubrir más historias impactantes y conmovedoras como esta. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial